En una reunión de artistas, Dolores del Río humilló a María Félix, su respuesta silenció a todos. El cristal de la copa se quebró contra el piso de mármol. El sonido fue como un disparo en medio de una catedral. 200 personas congeladas. Nadie recogió los pedazos. Nadie se atrevió a moverse porque lo que acababa de pasar frente a sus ojos no tenía que ver con una copa rota, tenía que ver con dos miradas enfrentadas en el centro del salón más exclusivo de Ciudad de México. Dolores del Río, la actriz más famosa que México había exportado a Hollywood, acababa de humillar a María Félix frente a la élite completa del cine mexicano. Lo que pasó en los siguientes 12 minutos destruiría una amistad que nunca fue, dividiría a la industria en dos bandos irreconciliables y se convertiría en la noche más recordada en la historia secreta del cine de la época de oro. Una noche que todos los presentes juraron nunca contar, pero que todos, absolutamente todos, recordaron hasta el día de su muerte. Una noche que Dolores del Río intentó borrar de su memoria y que María Félix guardó como se guardan las armas, cerca, siempre lista, por si acaso. Esta es esa historia. Ciudad de México. 14 de noviembre de 1950. La casa de Diego Rivera y Frida Kahlo en Coyoacán había sido elegida para una reunión que no aparecería en ningún periódico. No era una fiesta cualquiera. Era la reunión anual de la Asociación de Artistas Cinematográficos de México, un evento cerrado, sin prensa, sin fotógrafos, donde los más poderosos del cine mexicano se juntaban a beber, a negociar y a medir fuerzas. 200 invitados. Directores, productores, actores, guionistas, compositores. Lo más selecto de la industria. El patio de la Casa Azul estaba iluminado con faroles de papel importados de Oaxaca. Música de trío en una esquina, 3 hombres con guitarras y voces que hacían llorar a las piedras. Mesas con manteles blancos, tequila añejo de Jalisco, mezcal oaxaqueño, vino francés importado especialmente para la ocasión por orden de Diego, que insistía en que el arte mexicano merecía brindarse con lo mejor del mundo. El olor a gardenia se mezclaba con el humo de los puros habanos que fumaban los productores en sus corrillos de poder, esos grupos de hombres en trajes caros que decidían con un movimiento de cabeza qué películas se filmaban y cuáles morían antes de nacer. Era la noche perfecta para la guerra. Aunque nadie lo sabía todavía. Dolores del Río tenía 46 años y acababa de regresar a México después de 2 décadas en Hollywood. Había sido la primera latina en conquistar el cine estadounidense. Había filmado con los más grandes directores de la época. Había cenado en la Casa Blanca con Roosevelt. Había sido amante de Orson Welles cuando Orson Welles era Dios en la tierra, cuando su nombre era sinónimo de genio y su cama era el lugar más codiciado del mundo artístico. Había caminado por alfombras rojas que ninguna mexicana había pisado antes. Había visto su nombre en marquesinas de Broadway, de Los Ángeles, de Nueva York. Carroll Hollywood la había desechado cuando dejó de ser joven, cuando las arrugas empezaron a asomarse bajo las luces implacables de los estudios, cuando los ejecutivos encontraron caras más frescas, más baratas, más dóciles. Dolores regresó a México herida, aunque jamás lo admitiría. Regresó con la frente en alto y la mandíbula apretada, como quien vuelve de una guerra que perdió pero se niega a reconocer la derrota. Su espalda siempre recta, su sonrisa siempre perfecta, su dolor siempre invisible. Y lo que encontró al regresar la enfureció. Encontró que México ya no era suyo. Encontró que una mujer más joven, más salvaje, más incontrolable había tomado su trono sin pedir permiso. María Félix. La doña. La mujer que no había necesitado Hollywood para convertirse en la actriz más famosa de habla hispana. La mujer que rechazaba contratos de estudios americanos como quien rechaza una invitación a comer. La mujer que decía que no necesitaba a los gringos porque los gringos la necesitaban a ella. La mujer que cenaba con presidentes y los trataba como meseros, que coleccionaba joyas de emperatrices y hombres de cualquier continente, que entraba a los sets de filmación como una tormenta y salía dejando a todos destruidos de admiración o de miedo, a veces ambos al mismo tiempo. Dolores odiaba eso. Lo odiaba con cada fibra de su elegancia perfectamente entrenada en los salones de Beverly Hills. No odiaba a María como persona, no exactamente.
Odiaba lo que María representaba, la prueba viviente de que todo lo que Dolores había sacrificado en Hollywood, toda la dignidad que había tragado, todas las veces que había sonreído cuando querían que fuera la India exótica para fantasías de hombres blancos, todo eso no había sido necesario. María lo había logrado sin arrodillarse ante nadie. Y eso era imperdonable. María Félix tenía 36 años esa noche de noviembre. Estaba en la cima absoluta de su carrera. Acababa de filmar Doña Diabla y La Corona Negra. Los productores europeos la cortejaban con cartas perfumadas y contratos millonarios. Los directores franceses le mandaban guiones con dedicatorias personales. Las revistas la llamaban la mujer más bella del mundo, no de México, del mundo. Jean Cocteau había dicho que María era tan hermosa que hacía daño. Diego Rivera la había definido como un ser monstruosamente perfecto. Octavio Paz escribiría que nació como un relámpago que rasga las sombras. Llegó a la reunión a las 9 de la noche, una hora tarde, porque María Félix siempre llegaba tarde. No por descortesía, por estrategia. Sabía que una hora de espera convertía su entrada en un evento. Vestido rojo de Balenciaga que parecía hecho no con tela sino con fuego líquido, escote que desafiaba la gravedad y las buenas costumbres de la sociedad mexicana de los años 50, collar de esmeraldas colombianas que le había regalado Jorge Pasquel después de una pelea que casi destruye media suite de un hotel en Acapulco, y esos ojos. Esos ojos oscuros que podían ser la cosa más hermosa o la más peligrosa que hubieras visto en tu vida, dependiendo de si estabas de su lado o en su contra. Cuando María entró al patio de la Casa Azul, la conversación se detuvo por 3 segundos. No mucho. Lo suficiente. Todos la miraron. Algunos con admiración, algunos con envidia, algunos con deseo mal disimulado, todos con algo que no podían controlar. El magnetismo de María Félix era una fuerza física, algo que se sentía en el pecho, en el estómago, en las rodillas. No era solo belleza. Era presencia. Era el peso de una mujer que sabía exactamente quién era y no se disculpaba por ello. Diego Rivera fue el primero en recibirla. María, diosa mía, gritó desde el otro lado del patio, su enorme cuerpo moviéndose con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Su voz retumbaba como siempre, enorme, como todo en él, como sus murales, como sus amores, como sus mentiras. Cada vez que te veo entiendo menos cómo la naturaleza pudo crear algo así. María sonrió. Diego, cada vez que te veo entiendo menos cómo Frida te aguanta. Carcajadas. El hielo se rompió. La fiesta cobró vida de nuevo. María saludó a Emilio el Indio Fernández, que la devoró con la mirada como siempre hacía, sin disimulo, sin vergüenza, porque el indio no conocía la vergüenza. Saludó a Pedro Armendáriz, que le besó la mano con respeto genuino, con esa galantería de hombre viejo que María apreciaba más que cualquier piropo vulgar. Saludó a Gabriel Figueroa, el mejor fotógrafo de cine de México, que le hizo una reverencia teatral y le dijo que la luz de esa noche parecía diseñada para su rostro. Todos la adoraban. Todos querían estar cerca de ella. Era como una hoguera en una noche fría, peligrosa si te acercabas demasiado, pero irresistible. Y entonces vio a Dolores. Estaba al fondo del patio, rodeada de un grupo de personas mayores, gente de la vieja guardia, directores que habían filmado en los años 20 y 30, productores retirados que vivían de recuerdos y pensiones, actores que ya nadie recordaba pero que Dolores mantenía cerca porque la hacían sentir relevante, porque la miraban con los ojos del pasado, cuando ella era la única reina. Llevaba un vestido negro, elegante, sobrio, perfecto, de Christian Dior. Perlas en el cuello, cada una escogida personalmente en una joyería de París. El cabello oscuro peinado con una precisión arquitectónica que solo 20 años de peluqueros de Hollywood podían lograr. Parecía una escultura clásica, hermosa pero fría, intocable pero distante, como una obra de arte en un museo que puedes admirar pero no tocar. María caminó hacia ella. El patio entero observó. Era como ver a dos reinas acercarse en un tablero de ajedrez. Cada paso medido, cada gesto calculado, cada sonrisa un arma cargada. Dolores, dijo María, y la besó en la mejilla.
El perfume de Dolores era Chanel número 5, por supuesto. Qué gusto verte. María, respondió Dolores, y su sonrisa no le llegó a los ojos. Estás muy guapa esta noche. Ese vestido rojo es muy atrevido. Muy tú. El comentario era una daga envuelta en seda. Muy tú. Como diciendo, vulgar, excesiva, llamativa. Como diciendo. Yo uso negro porque tengo clase, tú usas rojo porque necesitas que te miren. María lo captó. Siempre captaba todo. Sus oídos estaban entrenados para detectar veneno, incluso cuando venía disfrazado de cumplido. Gracias, Dolores. Y tú estás tan elegante como siempre. El negro te sienta bien. Te hace ver seria, digna. Una pausa calculada, milimétrica, letal. Mayor. Dolores apretó la mandíbula. Las mujeres a su alrededor contuvieron el aliento. Alguien dejó caer un tenedor en una mesa cercana y el sonido pareció una explosión. Primera sangre. Pero ninguna de las dos estaba lista para la guerra todavía. Eso vendría después. La noche era joven y las heridas necesitaban tiempo para madurar. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. La noche avanzó con normalidad aparente. La música del trío llenaba el patio con boleros que hablaban de amores imposibles y traiciones elegantes. El tequila corría como río desbordado. Diego Rivera contaba anécdotas escandalosas sobre sus aventuras con Trotsky en Nueva York, anécdotas que probablemente eran 30% verdad y 70% fantasía, pero que nadie se atrevía a cuestionar porque Diego contaba mentiras mejor que la mayoría contaba verdades. El Indio Fernández discutía a gritos con un productor sobre el futuro del cine mexicano, insistiendo en que Hollywood estaba matando el arte y que México debía filmar películas que dolieran, que sangraran, que hicieran a la gente salir del cine llorando y pensando. Pero debajo de la superficie, una corriente eléctrica recorría el patio. Todos sabían que Dolores y María estaban en el mismo espacio. Todos sabían que había tensión. Todos esperaban que algo pasara porque la tensión entre esas dos mujeres era como gas acumulado en una habitación cerrada, solo hacía falta una chispa. La rivalidad entre ellas era un secreto a voces en la industria. No era odio exactamente. Era algo más complejo, más profundo, más difícil de nombrar. Dolores sentía que María le había robado su lugar sin merecerlo. María sentía que Dolores la miraba por encima del hombro con la arrogancia de quien cree que un pasaporte gringo la hace superior. Dolores creía que el talento de María era bruto, sin pulir, sin la disciplina que da el método, sin la técnica que se aprende en los grandes estudios. María creía que Dolores había vendido su alma a los gringos por un plato de lentejas de fama temporal y ahora no sabía quién era ni de dónde venía. Las dos tenían algo de razón. Las dos estaban profundamente equivocadas. Pero esa noche ninguna estaba interesada en la razón ni en la equivocación. Estaban interesadas en una sola cosa, ganar. A las 10 de la noche, Diego Rivera tomó el micrófono improvisado que habían montado junto a la fuente del patio. Amigos, compañeros, artistas, genios y borrachos, que muchas veces somos lo mismo. Risas generalizadas. Pedro Armendáriz levantó su copa como confirmando la teoría. Quiero proponer algo, continuó Diego. Esta noche tenemos aquí a las dos actrices más grandes de México. Las dos mujeres más bellas que este país maldito y maravilloso ha producido en su historia. Dolores y María. El público aplaudió. Dolores inclinó la cabeza con gracia estudiada, con esa elegancia automática que le salía tan natural como respirar. María levantó su copa de champán con un gesto que era mitad saludo y mitad desafío. Diego continuó, sin saber que estaba encendiendo la mecha. Y quiero que brindemos por el cine mexicano, por su pasado glorioso, representado por nuestra querida Dolores, y por su presente magnífico, representado por nuestra María. Fue un error. Diego lo supo en el instante en que las palabras salieron de su boca. Pasado para Dolores. Presente para María. El aplauso fue incómodo,
desigual, como si la mitad del público aplaudiera y la otra mitad calculara las consecuencias de lo que acababa de escuchar. Dolores sonreía, pero sus ojos se habían vuelto cristales de hielo. Acababa de ser llamada pasado frente a 200 personas. Frente a toda la industria. Frente a María, que sonreía con esa sonrisa que podía significar cualquier cosa, desde ternura hasta sentencia de muerte. Gregorio Ballerstein, el productor más poderoso de México en ese momento, el hombre que financiaba películas con un gesto y destruía carreras con un suspiro, se acercó a Dolores después del brindis. Dolores, no hagas caso. Diego es un bruto genial. No sabe lo que dice, las palabras le salen antes que el cerebro las procese. Dolores tomó un largo trago de su copa de champán. El cristal brillaba bajo los faroles de papel. Sé exactamente lo que dijo, Gregorio. Y sé que todos lo piensan. Que soy el pasado. Que María es el futuro. Que yo soy la reliquia bonita que se pone en un estante para admirarla de vez en cuando. Nadie piensa eso. Todos lo piensan, repitió Dolores, y su voz se quebró por un segundo antes de recomponerse con la disciplina de 20 años de actriz profesional. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie reconoce, es que yo hice posible que mujeres como María existieran. Yo abrí las puertas en Hollywood. Yo demostré que una mexicana podía ser estrella internacional. Yo caminé por esos pasillos llenos de racismo, de desprecio, de hombres que me veían como un juguete exótico, y los conquisté con talento y disciplina. Sin mí, María Félix sería una chica bonita de Álamos, Sonora, vendiendo tortillas en un mercado de pueblo. Su voz temblaba de rabia contenida. Gregorio no supo qué decir. Sabía que Dolores tenía un punto doloroso y verdadero, pero también sabía que decir eso en voz alta, frente a la persona equivocada, sería una bomba nuclear. No lo digas en público, Dolores. Por favor. No vale la pena. Dolores lo miró con esos ojos que habían hecho temblar a directores de Hollywood. ¿Sabes que no vale la pena, Gregorio? Quedarse callada mientras una mujer sin formación, sin técnica, sin disciplina, sin un solo día de estudio formal de actuación, se lleva todo lo que yo construí durante 25 años de sacrificio. Eso es lo que no vale la pena. Gregorio suspiró profundamente. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable y estaba esperando el momento de ejecutarla. Se alejó buscando a alguien que lo ayudara a prevenir el desastre que se avecinaba. No encontró a nadie. Todos estaban demasiado borrachos, demasiado entretenidos o demasiado asustados de meterse entre dos mujeres que podían destruirlos con una mirada. A las 11 de la noche, la reunión se había dividido naturalmente en dos territorios, como un país después de una guerra civil. En un lado del patio, rodeada de los jóvenes, de los directores nuevos, de los actores en ascenso, de los escritores rebeldes, estaba María. Contaba historias, hacía reír, dominaba la conversación con la naturalidad de quien nació para estar en el centro de todo. Su risa llenaba el patio como música. Sus gestos eran película pura. Cada palabra que decía parecía un guión escrito por los dioses del entretenimiento. En el otro lado, rodeada de la vieja guardia, de los veteranos, de los que recordaban los años de gloria del cine mudo y las primeras películas sonoras, estaba Dolores. Hablaba de Hollywood, de los estudios de la RKO y la Warner Brothers, de las técnicas que había aprendido con directores legendarios, de los métodos de actuación que le habían enseñado coaches que cobraban más por hora que lo que un actor mexicano ganaba en un mes. Pero su audiencia era más pequeña. Notablemente más pequeña. Y lo sabía. Y eso la carcomía por dentro como ácido en cristal fino. Fue entonces cuando Dolores decidió cruzar la línea. Se excusó de su grupo con una sonrisa cortés, tomó una copa nueva de champán de la charola de un mesero que pasaba, y caminó directamente hacia donde estaba María. El patio entero lo notó. Las conversaciones bajaron de volumen como si alguien hubiera girado una perilla invisible. Los ojos siguieron a Dolores como si fueran cámaras de cine siguiendo a la protagonista de un thriller. Pedro Armendáriz le susurró a Gabriel Figueroa, «Esto no va a terminar bien, Gabriel».
Gabriela sintió sin decir nada, pero sacó discretamente un pañuelo de su bolsillo y se secó el sudor de la frente. Dolores llegó al grupo de María y todos se abrieron para dejarla entrar, como el mar abriéndose. Era imposible no dejarla entrar. Era Dolores del Río. Su presencia demandaba espacio. María la vio acercarse. Sus ojos se entrecerraron imperceptiblemente, como los de un gato que detecta movimiento en la oscuridad. Dolores, dijo María con calidez aparente. Ven, siéntate con nosotros. Estábamos hablando de la nueva película del Indio Fernández. Dolores no se sentó. Se quedó de pie, mirando a María desde arriba. Una posición de poder deliberada, calculada, una técnica que había aprendido de los directores de Hollywood que le enseñaron que la altura física se traduce en autoridad emocional. Qué interesante, dijo Dolores. Hablando de películas. María, querida, quería preguntarte algo que siempre me ha dado curiosidad y nunca he tenido la oportunidad de preguntar. María levantó la mirada. Su copa de champán quedó suspendida a medio camino de sus labios, como una escena pausada en una moviola. Pregunta, dijo con voz casual, pero sus hombros se tensaron casi imperceptiblemente. Solo alguien que la conociera profundamente lo habría notado. Y todos en ese grupo la conocían profundamente. Todos lo vieron. Dolores sonrió. Esa sonrisa perfecta, entrenada durante 20 años en los sets de Hollywood, pulida por coaches de expresión facial que cobraban fortunas por enseñar a las actrices a sonreír sin arrugas, la sonrisa que podía encender una pantalla de cine o congelar un corazón humano. Tú nunca estudiaste actuación, ¿verdad, María? El silencio fue instantáneo. Absoluto. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. 15 personas en el grupo. 30 ojos clavados en María. La pregunta era técnicamente inocente, una pregunta que podría hacerse en cualquier entrevista de revista de cine. Era su intención lo que la hacía letal. Era el tono, la sonrisa, la forma en que Dolores la formuló como quien diagnostica una enfermedad que siempre sospechó pero finalmente confirma. No, respondió María. Su voz tranquila, nivelada, peligrosamente serena. No estudié actuación. Dolores asintió lentamente, como un médico ante una radiografía que confirma lo peor. Es que se nota, querida. A veces se nota mucho. No lo digo como crítica, lo digo como consejo. Como alguien que ha trabajado con los mejores directores del mundo, que ha estudiado con los mejores maestros de la actuación, que entiende la técnica, el oficio, la disciplina que requiere este arte. Porque es un arte, María. No solo un concurso de belleza. El público del grupo se petrificó. Algunos miraron al suelo, incapaces de sostener la incomodidad. Otros miraron a María, buscándose señales de lo que vendría. El Indio Fernández, que había escuchado desde 3 metros de distancia porque su oído de director captaba cada matiz de cada conversación, dio un paso al frente. Dolores, creo que estás siendo injusta. María tiene un talento natural que no se puede enseñar en ninguna escuela, un talento que... Dolores lo cortó en seco con la precisión de un bisturí. Emilio, no te metas. Esto es entre María y yo. Entre actrices. Tú diriges. Nosotras actuamos. Son cosas diferentes. El indio retrocedió, su cara enrojecida de rabia contenida, sus puños apretados a los costados. María seguía sentada, mirando a Dolores con una expresión que nadie en ese grupo podía descifrar. No era enojo. No era dolor. No era humillación. Era algo más calculado, más frío, más peligroso que cualquiera de esas emociones. Era paciencia. La paciencia infinita de una mujer que sabe exactamente cuándo atacar y está esperando el momento perfecto para hacerlo. Dolores, envalentonada por el silencio de María, interpretándolo como sumisión, como incapacidad de responder, continuó. Te lo digo con todo el cariño del mundo, María. Con respeto profesional sincero. Deberías tomar clases. Deberías estudiar el método Stanislavski. Deberías aprender lo que significa realmente actuar,
lo que significa transformarse, desaparecer dentro de un personaje, no solo pararte bonita frente a una cámara y esperar que tu cara haga el trabajo que debería hacer tu alma. Murmullo creciente en el grupo. Algunos empezaron a alejarse, incómodos, como quien se aleja de un edificio que está por derrumbarse. Otros se acercaron más, hipnotizados, atraídos magnéticamente por la destrucción en cámara lenta que estaban presenciando. Diego Rivera, que había estado observando todo desde la fuente central del patio, le susurró a Frida, que estaba sentada en su silla de ruedas con una copa de tequila y una mirada que lo veía todo: esto va a ser histórico, Frida. Marca mis palabras. Frida, enferma pero presente como siempre, respondió con una media sonrisa que contenía toda la sabiduría de una mujer que había sobrevivido a cosas peores que una pelea de divas. Esa estúpida de Dolores no tiene idea de lo que acaba de despertar. Si hubiera estudiado a las mujeres con la misma dedicación con que estudió a los directores gringos, sabría que a María Félix no se le ataca. Se le esquiva. María se puso de pie. Lentamente. Con la gracia ceremonial de quien tiene todo el tiempo del mundo y sabe que cada segundo de espera aumenta la tensión de su audiencia. Dolores era más alta por 3 centímetros, pero cuando María se paró, pareció crecer. Algo en su postura, en la forma en que sus hombros se abrieron como alas, en cómo su barbilla se elevó con la autoridad de 40 generaciones de mujeres fuertes, la hizo parecer gigante. Dolores dio un paso involuntario hacia atrás. Solo uno, pequeño, casi imperceptible, pero fue suficiente. Todos lo vieron. La reina había retrocedido. Y en ese retroceso estaba contenida toda la guerra que vendría. María la miró a los ojos sin parpadear. Cuando habló, su voz era baja, controlada, con un peso específico que llenó cada rincón del patio de la Casa Azul. 200 personas escucharon cada palabra como si María les estuviera hablando directamente al oído, como si cada sílaba estuviera diseñada para penetrar no solo los tímpanos sino el alma. Dolores, dijo, y el nombre sonó como una sentencia dictada por un juez que ya conoce el veredicto. Dejó que el silencio creciera. 2 segundos. 3, 4. 5, en esos 5 segundos, Dolores envejeció 10 años. Lo vi en sus ojos, diría después Gabriel Figueroa en una entrevista que no se publicó hasta 1990. Vi cómo se daba cuenta, en tiempo real, de que había cometido el error más grande de su carrera. No el error de ir a Hollywood. No el error de volver a México. El error de atacar a María Félix esperando que María Félix no respondiera. Dolores, repitió María. Voy a hacer algo que tú nunca aprendiste en Hollywood con todos tus maestros y tus métodos y tus técnicas de actuación avanzada. Voy a decir la verdad. La verdad sin maquillaje, sin iluminación favorable, sin director que grite corten cuando la escena se pone demasiado incómoda. ¿Estás lista? Dolores no respondió. Su copa de champán temblaba en su mano como una hoja en un vendaval. Hablaste de técnica, continuó María, su voz ganando fuerza con cada palabra. De método. De Stanislavski. De transformación. De disciplina. Muy bien. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que realmente significan esas palabras. Dio un paso hacia Dolores. El espacio entre ellas se redujo a medio metro. Tú fuiste a Hollywood hace 25 años. Eras joven, hermosa, increíblemente talentosa. Los gringos te recibieron con los brazos abiertos, pero no como artista, Dolores. Como curiosidad exótica. La mexicanita bonita. La india fotogénica. Te dieron papeles de indígena sumisa, de princesa azteca descalza, de mujer exótica y misteriosa para que los hombres blancos de Iowa y Nebraska pudieran fantasear con lo prohibido sin salir de sus butacas. Otro paso más. Su perfume se mezclaba con el de Dolores. Gardenias contra Chanel. México contra Hollywood. Y tú aceptaste cada uno de esos papeles, Dolores. Aceptaste ser la india bonita que se enamora del hombre blanco y muere al final porque las indias bonitas siempre mueren al final en las películas gringas. Aceptaste borrar tu acento, tu identidad, tu cultura,
Tu mexicanidad para encajar en los moldes que ellos fabricaron para ti. Aceptaste que te llamaran Lolita y te trataran como mascota exótica de estudio. Eso, Dolores, no es técnica actoral. Eso es sumisión. El patio entero ahogó un grito colectivo. Pedro Armendáriz se tapó la boca con la mano. El indio Fernández sonrió salvajemente, como un hombre que ha esperado años para escuchar una verdad que nadie se atrevía a decir. Diego Rivera levantó su copa en un brindis silencioso. Dolores palideció. Su rostro perfecto, ese rostro que había sido portada de revistas en 3 continentes, perdió todo su color en 2 segundos. María no se detuvo. No podía detenerse. Las palabras salían de ella con la fuerza de algo que llevaba años acumulándose, años de comentarios velados, de miradas condescendientes, de sonrisas falsas en premiaciones donde Dolores la trataba como una principiante que había tenido suerte. Hablas de transformación, dijo María. ¿Te transformaste en qué, Dolores? ¿En lo que Hollywood quería que fueras? ¿En una versión lavada, domesticada, blanqueada, aceptable de una mujer mexicana? ¿En una mujer que aprendió a sonreír exactamente como sonríen las gringas, a caminar exactamente como caminan las gringas, a hablar exactamente como hablan las gringas? Yo nunca me transformé en nada que no fuera yo misma. ¿Y sabes por qué? Porque yo misma ya era suficiente. No necesité que ningún director gringo me dijera cómo moverme, cómo hablar, cómo respirar, cómo ser mexicana. Yo llegué al set siendo María Félix y me fui del set siendo María Félix. Y eso, Dolores, eso que tú llamas narcisismo con esa boca llena de técnica y método, se llama dignidad. Se llama saber quién eres y negarte a ser menos. El silencio era tan profundo que podía escucharse el agua de la fuente cayendo gota a gota, los grillos en el jardín de Frida, la respiración acelerada de 200 personas que sabían que estaban presenciando algo que nunca olvidarían. Los meseros se habían detenido con las charolas en alto, paralizados. Los músicos del trío habían dejado de tocar, sus guitarras mudas, sus bocas abiertas. El mundo entero se había detenido en el patio de la Casa Azul de Coyoacán. Dolores intentó hablar. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. María, yo solo quería. María levantó la mano con la autoridad de una emperatriz deteniendo a un ejército. No. Todavía no termino. Dijiste que siempre soy yo misma en pantalla. Que siempre soy María en cada personaje. Tienes razón, Dolores. Tienes toda la maldita razón. Soy yo misma. Porque yo misma soy más interesante, más compleja, más fascinante que cualquier personaje que cualquier guionista sentado en una oficina pueda inventar. No necesito esconderme detrás de un personaje como quien se esconde detrás de una máscara. Yo soy el personaje. Cada mujer que interpreto lleva mi fuego, mi rabia, mi fuerza, mi dolor, mi historia, porque eso es lo que el público quiere ver. No quieren verme fingir ser otra persona. Quieren verme ser la versión más poderosa, más libre, más verdadera de mí misma. Y eso, Dolores, eso es algo que no se enseña en ninguna escuela de actuación, en ningún taller de método Stanislavski, en ningún estudio de Hollywood por caro que sea. Eso se trae de nacimiento o no se trae. Yo lo traigo. Tú lo perdiste en algún camerino de la RKO hace 20 años. Y toda la técnica del mundo no te lo va a devolver. Dolores tembló visiblemente. Su mano derecha apretaba la copa de champán con tanta fuerza que el cristal fino de Bohemia crujió bajo la presión de sus dedos. Todos escucharon el sonido, pequeño pero ominoso, como el crujido de un hueso antes de quebrarse. María, estás siendo cruel, susurró Dolores. Su voz había perdido toda su elegancia entrenada, todo su barniz hollywoodense, toda su armadura de actriz consumada. Era una voz desnuda, vulnerable, la voz de una mujer que acababa de recibir un golpe del que posiblemente no se recuperaría jamás. Cruel, repitió María, y la palabra flotó en el aire nocturno como humo de cigarrillo francés. ¿Cruel es decir la verdad? ¿Cruel es recordarte que Hollywood te usó como adorno exótico durante 20 años y te desechó como se desecha un vestido pasado de moda?
Cruel es señalar que volviste a México no porque quisieras, no porque amaras tu tierra, no porque extrañaras tu lengua, sino porque no te quedaba otro lugar en el mundo donde alguien te mirara con admiración. Se acercó un paso más. El último paso. Ahora estaban tan cerca que podían sentir la respiración de la otra. Dolores, quiero que me mires. Quiero que me mires bien, con esos ojos que han visto Hollywood y Europa y el mundo entero. Dolores levantó los ojos. Estaban brillantes, al borde de las lágrimas, pero no lloraba. Tenía demasiado orgullo para llorar en público. Demasiada disciplina. Demasiado Hollywood. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre tú y yo?, preguntó María, y su voz bajó a un susurro que de alguna manera fue más potente que un grito. No es técnica. No es método. No es formación. No es Hollywood ni falta de Hollywood. La diferencia es que tú necesitaste la aprobación de los gringos para sentirte importante. Yo nunca necesité la aprobación de nadie. La copa de champán de Dolores se quebró en su mano. El cristal se hizo pedazos contra el piso de mármol. El sonido cortó la noche como un cuchillo. Unas gotas de sangre aparecieron en la palma de Dolores, rojas sobre piel blanca. Nadie se movió a ayudarla. Todos estaban hipnotizados, paralizados, atrapados en la gravedad de lo que acababan de presenciar. Era como haber visto un rayo caer a metros de distancia, terrible, fascinante, imposible de mirar hacia otro lado. María vio la sangre en la mano de Dolores. Su expresión cambió. No se suavizó exactamente, pero algo se movió detrás de esos ojos oscuros. Algo antiguo, algo que venía de un lugar más profundo que la rabia o el orgullo. Algo que solo las personas muy observadoras, las que conocían a María más allá de la leyenda, habrían notado. Sacó un pañuelo de seda de su bolso, blanco, impecable, bordado con sus iniciales MF en hilo dorado, y se lo extendió a Dolores. «Límpiate», dijo. Su voz ya no era un arma. Era algo más complicado, más humano, más difícil de nombrar. Dolores miró el pañuelo. Miró a María. Sus ojos se encontraron y en ese instante, en ese segundo fugaz e irrepetible, algo pasó entre ellas que nadie más en el patio pudo descifrar. Fue un momento que pertenecía exclusivamente a dos mujeres que entendían, tal vez mejor que nadie en ese patio, lo que costaba ser fuerte en un mundo que prefería que fueran dóciles. Dolores tomó el pañuelo. Se envolvió la mano con cuidado, con la precisión de alguien acostumbrada a cuidar sus manos, sus herramientas de trabajo. No dijo gracias. No hacía falta. María se irguió y miró al grupo que las rodeaba. 200 personas que no se habían movido, que no habían respirado normalmente en los últimos 12 minutos, que acababan de presenciar la confrontación más elegante y más brutal en la historia del cine mexicano. La voz de María llenó el patio por última vez esa noche, clara, firme, con la autoridad de quien dice algo que ha pensado profundamente. Dolores del Río es una de las mujeres más importantes en la historia del cine mexicano. Es pionera. Es valiente. Abrió puertas en Hollywood que yo crucé sin tener que tocar. Le debemos respeto y gratitud, todas nosotras. Hizo una pausa que duró exactamente lo necesario. Pero el respeto no significa silencio cuando alguien te insulta en tu propia casa, en tu propio país, frente a tu propia gente. Yo respeto a Dolores. Profundamente. Pero no voy a permitir que nadie, ni siquiera ella, ni siquiera alguien que admiro, me diga que no soy suficiente. Miró directamente a Dolores. Porque soy suficiente. Siempre lo fui. Y caminó hacia la salida del patio. Sus tacones resonaban en el silencio absoluto como un metrónomo marcando el fin de una era. Cada paso era una declaración de independencia. En la puerta del patio se detuvo. Se dio vuelta con la gracia de una escena final de película. Miró a Diego Rivera. Diego, gracias por la fiesta. La comida estaba deliciosa. Las gardenias, hermosas. La compañía, memorable. Sonrió. No olviden que mañana tenemos que filmar. Buenas noches. Y salió.
Desapareció en la noche de Coyoacán como una aparición que regresa al mundo de las leyendas del que vino. Durante 45 segundos nadie se movió. El patio estaba congelado en el tiempo, como una fotografía de Gabriel Figueroa, perfecta en su composición, devastadora en su contenido. Fue Diego Rivera quien rompió el hechizo. Necesito más tequila, dijo, y su voz temblaba aunque intentaba sonar despreocupado. Todos necesitamos más tequila. Mucho más tequila. Lentamente, como despertando de un sueño colectivo, la gente empezó a moverse. Los meseros reanudaron su servicio con manos temblorosas. Los músicos tocaron algo suave, nadie recuerda qué melodía porque nadie la escuchó realmente. Las conversaciones volvieron, pero todas, sin excepción, sobre lo mismo. ¿Viste lo que pasó? ¿Escuchaste lo que dijo? María la destruyó. No, Dolores se lo buscó. Fue demasiado cruel. No, fue justicia pura. Ella empezó. Ella terminó. Los bandos se formaron esa misma noche. Unos con Dolores, otros con María. La industria se partió en dos como una fruta madura golpeada contra una piedra. Dolores seguía de pie donde María la había dejado, en el centro exacto del patio, como una estatua en medio de una plaza. Su mano envuelta en el pañuelo de seda blanco que ahora tenía manchas rojas, su cara una máscara perfecta, inmóvil, hermosa y completamente vacía de expresión, como una pantalla de cine después de que termina la película y solo queda la luz blanca proyectándose sobre la nada. Los días siguientes, la industria del cine mexicano no habló de otra cosa. No era noticia de periódico porque la reunión era privada y todos los presentes guardaron discreción pública, pero las historias se filtraron como agua por las grietas de un dique. En los estudios de Churubusco, los técnicos hablaban en voz baja durante los descansos. En los camerinos de Clasa Films, las actrices jóvenes comentaban con mezcla de asombro, terror y admiración secreta. En las oficinas de los productores, los teléfonos no dejaban de sonar. ¿Es verdad lo que dicen? ¿María le dijo eso a Dolores? ¿En su cara? ¿Frente a toda la industria? Era verdad. Y la verdad golpeaba más fuerte que cualquier ficción jamás filmada en los estudios de la época de oro. María Félix nunca habló públicamente del incidente. Cuando los periodistas le preguntaban sobre Dolores del Río, respondía con una frase que se volvería legendaria en los corredores del cine mexicano. Dolores es una gran actriz y una gran mujer. Yo soy María Félix. No hay comparación posible porque no competimos en la misma categoría. Esa frase dolía más que cualquier insulto directo. No competimos en la misma categoría. Era como decir que la comparación misma era un insulto para María. Que Dolores jugaba en otra liga. No inferior exactamente, pero definitivamente otra. Los meses pasaron y se convirtieron en años. La industria siguió produciendo películas. Dolores filmó varios trabajos dignos y poderosos en México, reconstruyó su carrera con una tenacidad admirable, trabajó con buenos directores que la respetaban. Pero algo había cambiado. Antes del incidente, cuando Dolores entraba a un set, el respeto era automático, casi religioso, era la reverencia que se le debe a un monumento histórico. Después del incidente, el respeto seguía ahí, pero venía acompañado de un susurro, una mirada fugaz, la sensación incómoda de que todos recordaban la noche en que María Félix la había confrontado frente a la élite completa del cine mexicano. En 1959, 9 años después del incidente, sucedió algo que nadie esperaba. Dolores del Río y María Félix fueron convocadas para filmar juntas La Cucaracha, una película épica sobre la Revolución Mexicana dirigida por Ismael Rodríguez. Dos divas. Un set. Una historia de guerra. Todos pensaron que sería un desastre de proporciones bíblicas. Los productores contrataron seguridad extra por si acaso. Los técnicos se prepararon mentalmente para gritos, portazos y abandonos de set. No pasó nada de eso. El primer día de filmación, María llegó al set a las 7 de la mañana. Dolores ya estaba ahí, maquillándose con la disciplina de siempre. Se miraron a través del espejo del camerino compartido.
50 personas conteniendo la respiración en los alrededores del set. María caminó hacia Dolores y le extendió la mano. Dolores, dijo. Vamos a hacer una gran película juntas. Dolores miró la mano extendida de María. 9 años de resentimiento, de dolor callado, de orgullo herido y reconstruido lentamente como quien repara una porcelana rota, condensados en ese momento. Tomó la mano de María y la apretó con firmeza. Vamos a hacer la mejor película de nuestras carreras, respondió. Y lo hicieron. La cucaracha fue un éxito enorme. La química entre ellas en pantalla era eléctrica, cargada de tensión real que ningún director podría haber fabricado ni pagado. Ismael Rodríguez contó una anécdota años después que revelaría la profundidad de lo que existía entre ambas mujeres. Una noche, después de un día particularmente intenso de filmación, Ismael pasó frente al camerino de Dolores. La puerta estaba entreabierta. Escuchó voces. Se detuvo. No por chisme, por instinto de director, el instinto de un hombre que llevaba décadas observando la naturaleza humana para poder filmarla. Adentro estaban María y Dolores. Solas. María sentada en una silla, fumando un cigarrillo francés con la elegancia de siempre. Dolores frente al espejo desmaquillándose, quitando las capas de personaje para volver a ser ella misma. Hablaban en voz baja, íntima, como dos mujeres que comparten un secreto que nadie más en el mundo entendería. ¿Te acuerdas de esa noche en casa de Diego?, preguntó Dolores sin voltear a ver a María, hablándole a su reflejo. A través del espejo, Ismael vio que María sonreía con algo que parecía nostalgia. Cada día de mi vida, respondió María. Dolores dejó de desmaquillarse. Se quedó mirando su reflejo como si buscara algo en él. Tenías razón en todo lo que dijiste esa noche, María. En cada palabra. María exhaló el humo de su cigarrillo lentamente, formando una nube que se disolvió en el aire del camerino. No, Dolores. Tenía razón en algunas cosas. En otras fui brutal e innecesaria. Fui a la yugular cuando podía haber sido más quirúrgica. Dolores se dio vuelta para mirar a María directamente, cara a cara, sin espejos de por medio. Fui yo quien empezó. Te ataqué frente a toda la industria. Te llamé narcisista. Cuestioné tu talento delante de personas que te admiran. Merecía cada palabra que me dijiste. María apagó el cigarrillo en un cenicero de cristal. No merecías todo, Dolores. Merecías que te parara en seco, sí. Merecías que te recordara que no puedes llegar a México después de 20 años en Hollywood y actuar como si eso te diera derecho a juzgar a quienes nos quedamos. Pero lo de tu regreso, lo de que Hollywood te desechó, eso estuvo de más. Eso fue cruel y yo lo sé. Lo supe en el momento en que lo dije y lo dije de todos modos. Silencio largo. Dolores la miró con ojos brillantes, no de lágrimas sino de algo más profundo, de reconocimiento. Eso es una disculpa, María Félix. María se levantó de la silla y caminó hacia la puerta del camerino con esa forma de caminar que era puro cine. Es lo más cercano a una disculpa que vas a obtener de María Félix en esta vida. Dolores rió. Una risa real, auténtica, sin artificio, sin Hollywood, sin técnica. La risa de una mujer que por primera vez en años no estaba actuando. María, eres absolutamente insoportable. Y María, en la puerta, sin voltear, respondió con una sonrisa en la voz. Lo sé. Por eso soy inolvidable. Ismael Rodríguez se alejó del camerino antes de que lo descubrieran. Guardó ese secreto durante décadas, hasta 1998, cuando lo confesó en una entrevista menor para una revista de cine que casi nadie leyó. Cuando Dolores del Río murió en 1983, a los 78 años, alguien le preguntó a María por su reacción. María se quedó callada un largo momento, mirando por la ventana de su departamento en Polanco. Cuando habló, su voz era diferente a la que el mundo conocía. No era la voz de la diva, no era la voz de la leyenda. Era la voz de una mujer que acababa de perder a alguien que importaba. México perdió a una de sus hijas más valiosas, dijo.
Dolores del Río abrió caminos que muchas de nosotras caminamos sin agradecerle lo suficiente. Yo incluida. Hizo una pausa larga, como si las siguientes palabras le costaran algo. Especialmente yo. Fue la declaración pública más generosa que María Félix hizo sobre otra actriz en toda su vida. Y quienes la conocían supieron que era sincera, porque María Félix no decía cosas que no sentía, ni siquiera ante la muerte. Pero hay un detalle que nadie supo hasta muchos años después, un detalle que cambiaría completamente la percepción de aquella noche en la Casa Azul y de todo lo que vino después. En 2001, un año antes de la muerte de María Félix, una archivista del Museo del Cine Mexicano encontró una caja con documentos personales de Dolores del Río que la familia había donado tras su muerte. Entre contratos viejos, fotografías amarillentas y guiones anotados a mano, había un sobresellado con lacre, amarillento por los años, con una nota escrita a mano por Dolores en su caligrafía impecable. La nota decía, para abrirse después de mi muerte y la de María. La archivista, con manos temblorosas, lo abrió. Encontró dos cosas. La primera era una fotografía en blanco y negro de Dolores y María, juntas, sonriendo de verdad, tomadas del brazo como dos amigas que comparten un secreto. La foto no tenía fecha, pero por la ropa y el escenario parecía ser de finales de los años 50 o principios de los 60, probablemente durante la filmación de La Cucaracha. Detrás de la foto, con la letra elegante de Dolores, una inscripción que decía, la noche más dolorosa y la mañana más clara de mi vida. La segunda cosa en el sobre era una carta. Escrita por Dolores, dirigida a María, pero que aparentemente nunca se atrevió a enviar. La carta decía, querida María. Llevo años queriendo escribir esto y nunca encuentro las palabras correctas, lo cual es profundamente irónico para una actriz que ha memorizado miles de diálogos en 2 idiomas. Aquella noche en casa de Diego, cuando me dijiste todas esas cosas frente a 200 personas, quise morirme. No exagero, no dramatizo, no actúo. Quise literalmente que la tierra me tragara. Conduje a mi casa llorando tan fuerte que apenas podía ver la carretera. No dormí en 3 días. Pensé seriamente en nunca volver a pisar un set de cine mexicano. Pensé que me habías destruido de manera irreparable, que me habías reducido a cenizas frente a las únicas personas cuya opinión me importaba. Pero entonces pasaron los días, las semanas, y empecé a escuchar tus palabras no con el oído herido de la vanidad sino con el oído honesto del alma. Y me di cuenta de algo terrible y liberador al mismo tiempo. Tenías razón. Yo había perdido algo en Hollywood. No mi talento, creo que eso lo conservé, creo que eso sobrevivió a los años de papeles estereotipados y directores mediocres. Lo que perdí fue mi autenticidad. Perdí la capacidad de ser mexicana sin disculparme por ello, sin suavizarlo, sin hacerlo digerible para paladares extranjeros. Perdí la valentía de ser yo misma sin necesitar que un director gringo, un productor gringo, un público gringo me dijera que estaba bien ser quien era. Tú nunca perdiste eso, María. Tú nunca perdiste nada porque nunca entregaste nada de lo que eras. Y esa noche, cuando me lo dijiste en la cara, frente a todos, sin anestesia y sin piedad, no me estabas destruyendo. Me estabas despertando de un sueño de 20 años. No voy a enviarte esta carta porque ambas somos demasiado orgullosas para estas cosas, demasiado duras, demasiado nosotras mismas. Pero quiero que quede registrado en algún lugar del universo que Dolores del Río le debe a María Félix lo más importante que un ser humano puede darle a otro, la verdad. Con respeto. Y con algo que se parece mucho al cariño, aunque ninguna de las dos se atrevería a llamarlo así. Dolores. La carta se hizo pública 3 meses antes de la muerte de María Félix. Un periodista fue a su departamento de Polanco a leérsela en persona. María escuchó la lectura completa en silencio absoluto, sentada en su sillón favorito, con las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos cerrados, como si estuviera viendo una película proyectada en el interior de sus párpados. Cuando la lectura terminó, María no habló por un largo momento. El reloj de la sala marcaba los segundos con una precisión que parecía cruel. Finalmente abrió los ojos y preguntó, ¿puedo quedarme con eso?
El periodista le explicó que era propiedad del museo, pero que podían hacerle una copia certificada. María asintió. Luego dijo algo que el periodista nunca olvidaría, algo que publicó textualmente y que se volvió una de las últimas declaraciones memorables de María Félix. Toda mi vida me dijeron que fui demasiado dura, demasiado directa, demasiado cruel. Que debía ser más suave, más diplomática, más femenina, como si ser femenina significara ser callada. Se rió suavemente, una risa que tenía melancolía y victoria al mismo tiempo. Y resulta que la única persona que realmente entendió lo que hice esa noche, la única persona que vio más allá del dolor y la humillación y encontró la verdad escondida debajo, fue precisamente la persona a quien se lo hice. Miró por la ventana de su departamento. La ciudad se extendía bajo un cielo gris de noviembre, igual que aquella noche de 1950 cuando todo comenzó. Dolores y yo nos hicimos un favor mutuo aquella noche en la Casa Azul. Ella me mostró que siempre habrá gente que te subestima, que te reduce, que quiere encasillarte en una categoría que les resulte cómoda. Y yo le mostré que salir de esa categoría duele, que la verdad quema, pero que es el único camino hacia la libertad. Hizo una pausa larga, y cuando habló de nuevo su voz era casi un susurro. La extraño. Es una locura decir eso porque nunca fuimos amigas. No realmente. No en el sentido convencional de la palabra. Pero la extraño como se extraña a alguien que te vio de verdad, que vio lo peor de ti y lo mejor de ti en la misma noche, y que eligió quedarse con lo mejor. Eso es más raro que la amistad. Eso es más valioso que el amor. Eso es reconocimiento entre iguales. Y en este mundo, Dolores y yo éramos iguales. Las únicas iguales que tuvimos. María Félix murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños, a los 88 años. En su departamento de Polanco, rodeada de arte, de recuerdos, de las joyas que habían pertenecido a emperatrices, de fotografías que contaban una vida que ocuparía 10 biografías y aún así no sería suficiente para contenerla. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas en las calles. Cámaras de todo el mundo. México despidió a su reina más rebelde. Entre sus posesiones, en un cajón de su tocador, junto a las esmeraldas de Pasquel y los diamantes de Berger, junto a las joyas que Cartier había fabricado especialmente para ella, encontraron algo que nadie esperaba. Un pañuelo de seda blanco con manchas rojizas viejas, casi marrones por el paso de medio siglo, y las iniciales MF bordadas en la esquina con hilo dorado. Era el pañuelo que le había dado a Dolores del Río aquella noche de noviembre de 1950, en el patio de la Casa Azul, cuando Dolores se cortó la mano con la copa de champán que quebró bajo la presión de sus dedos. Dolores se lo había devuelto en algún momento, probablemente durante la filmación de La Cucaracha, y María lo había guardado. Durante 43 años. Junto a sus joyas más valiosas. Junto a lo más preciado que poseía en este mundo. Un pañuelo manchado de sangre vieja. Un recordatorio silencioso de la noche en que dos leyendas se enfrentaron y ambas, a su manera, salieron más fuertes, más verdaderas, más humanas de lo que entraron. Hoy, más de 70 años después de aquella noche en la Casa Azul de Coyoacán, la historia de Dolores y María sigue resonando en los pasillos del cine mexicano, en las escuelas de actuación, en las conversaciones de mujeres que se reconocen en ella. No porque fue una pelea entre divas. No porque fue un escándalo de la farándula. Sino porque fue algo mucho más profundo, más universal, más necesario. Fue la historia de dos mujeres extraordinarias que vivieron en un mundo que no estaba diseñado para ellas. Un mundo que les decía que había espacio para solo una reina en el trono del cine mexicano. Que tenían que competir entre ellas, destruirse entre ellas, por un lugar que los hombres controlaban y prestaban a su conveniencia. Que su valor dependía de quién era más joven, más bella, más dócil, más manejable. Y ambas, cada una a su manera, se negaron a aceptar esas reglas. Dolores conquistó Hollywood para demostrar que una mexicana podía ser estrella mundial. María se quedó en México para demostrar que no necesitaba Hollywood para hacerlo. Dolores fue disciplina, técnica, elegancia clásica, la perfección del método.
María fue fuego, instinto, rebeldía pura, la fuerza de lo auténtico. Y la noche en que se enfrentaron, en que las palabras volaron como balas y el silencio pesó como plomo, no se destruyeron mutuamente. Se rebelaron mutuamente. Dolores le mostró a María que incluso las más fuertes cargan inseguridades que no muestran. María le mostró a Dolores que la verdad, aunque queme y duela y deje marcas, es el único camino hacia la libertad de ser quien realmente eres. Es curioso cómo funciona la memoria colectiva. De Dolores del Río, la gente recuerda Hollywood, su belleza clásica de porcelana, sus películas en blanco y negro donde era la mujer más hermosa del mundo. De María Félix, la gente recuerda el fuego, la rebeldía, las frases que cortaban como navajas de barbero, la mujer que nunca se arrodilló ante nadie. Pero quienes estuvieron esa noche en la Casa Azul de Coyoacán, quienes presenciaron los 12 minutos más intensos en la historia secreta del cine mexicano, recuerdan algo más. Recuerdan a dos mujeres que se miraron a los ojos y se dijeron la verdad completa, sin filtro, sin piedad, sin la protección de un guión o un director que dijera corten. Y recuerdan que después de la tormenta, después de las palabras que quemaban como ácido y los silencios que gritaban como truenos, una le extendió un pañuelo a la otra. Porque eso hacen las mujeres verdaderamente fuertes. Pelean con todo lo que tienen, con uñas y palabras y verdades que duelen, pero cuando ven sangre, cuando ven que el golpe llegó más profundo de lo necesario, sacan un pañuelo de seda y lo ofrecen. No por debilidad. No por arrepentimiento. Por humanidad. Por esa parte de nosotros que sabe que la fuerza sin compasión es solo crueldad y que la victoria sin dignidad es solo destrucción. Todos hemos estado en una habitación donde alguien intentó hacernos sentir menos. Todos hemos sentido esa punzada en el pecho cuando alguien cuestiona nuestro valor, nuestro talento, nuestro derecho a ocupar el espacio que ocupamos. Todos hemos querido pararnos y decir basta, soy suficiente, no voy a permitir que me trates así. La pregunta no es si eso va a pasar. La pregunta es qué vas a hacer cuando pase. María Félix nos enseñó algo aquella noche en el patio de la Casa Azul. No nos enseñó a ser crueles. No nos enseñó a destruir a quien nos ataca. Nos enseñó que defenderte no es un acto de agresión sino un acto de amor propio. Que decir no voy a permitir que me reduzcas no te convierte en mala persona, te convierte en una persona que se respeta a sí misma lo suficiente como para exigir que los demás hagan lo mismo. Y nos enseñó algo más, algo que tal vez es más importante todavía. Nos enseñó que después de la batalla, después de las palabras y el fuego y la destrucción, todavía puedes extender la mano. Todavía puedes ofrecer un pañuelo. Porque la verdadera fortaleza no está en destruir a quien te ataca. Está en ser suficientemente fuerte para ganar y suficientemente humana para no disfrutarlo. Está en reconocer que tu enemiga también sangra, también teme, también carga sus propias batallas invisibles. Dolores del Río murió recordada como pionera. María Félix murió recordada como leyenda. Pero aquella noche de noviembre de 1950, en el patio de la Casa Azul, bajo las gardenias y los faroles de papel, con la música del trío como banda sonora y 200 testigos que nunca olvidaron lo que vieron, fueron simplemente dos mujeres diciéndose la verdad en un mundo que prefería que se mintieran, que se sonrieran, que fingieran que todo estaba bien, que aceptaran los lugares que otros les asignaban sin protestar. Y esa verdad incómoda, dolorosa, brutal y absolutamente necesaria, las hizo a ambas más grandes de lo que cualquier película, cualquier premio, cualquier aplauso pudo haberlas hecho. Porque las películas se olvidan. Los premios se empolvan. La belleza se desvanece con los años. Pero la verdad dicha con valor, en el momento justo, mirando a los ojos a quien necesitaba escucharla, eso permanece. Eso trasciende el tiempo. Eso es lo que las convirtió a ambas en leyendas que el mundo sigue contando. No sus películas. No su belleza. Su verdad. ¿Alguna vez alguien cuestionó tu valor frente a otros? ¿Alguna vez tuviste que pararte, mirando a los ojos a quien te subestimaba, y decir soy suficiente? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que la fortaleza no es solo atacar sino también extender la mano después de la batalla, suscríbete.
Porque historias como esta son las que nos recuerdan quiénes somos. Y quiénes podemos ser cuando dejamos de pedir permiso para ser nosotras mismas. Las leyendas nunca mueren. Solo esperan a que alguien tenga el valor de contarlas otra vez.